¿Qué tal, amigos? El tema en esta ocasión de este video es el cálculo de la distancia entre dos puntos, pero ahora cuando estos están en el espacio de 3 dimensiones. En este caso, cuando tenemos dos puntos en el espacio, pues tomaremos ahorita como referencia un primer punto x0, y0, z0, que en este caso lo vamos a ubicar en el eje de coordenadas, es decir, en el origen, más bien el origen de coordenadas, donde tenemos un punto que tiene 0 en x, es decir, no nos vamos a mover en el eje de las x, 0 en y y 0 en z. Es decir, tiene 3 coordenadas y nosotros vamos a ubicar ese primer punto en el punto, en este que sería el 0 en x, 0 en y y 0 en z. Y un punto x1 que va a tener coordenadas P1, bueno, se va a llamar P1 y va a tener coordenadas x1, y1, z1. Bueno, ¿cómo encontramos la fórmula de la distancia, pues, para ir de un punto en el espacio a otro punto? En este caso, si ubicamos el eje el origen de coordenadas en el 0, 0, 0, para llegar al punto x1, y1, z1 en el espacio, pues primero tendríamos que ir en el eje de las x, caminar en el eje de las x un espacio, después uno en el de las y, pero en el plano, digamos que estamos en el plano, y llegaríamos a este punto x1, y1 y 0, porque estaríamos en este plano que se ve aquí, en el plano xy. Y a partir de ahí, entonces ya caminaríamos o tendríamos que desplazarnos una cierta altura hasta z1. Bueno, pero veamos qué sucede en este caso. Para llegar primero del punto, en este caso del eje del origen de coordenadas al punto x1, y1, y que no tiene altura porque está en el plano, es decir, 0, primero tenemos que ir algo en x y algo en y, es decir, desplazarnos una distancia en x y una distancia en y, o lo que es lo mismo, desplazarnos esta distancia. Primero tendríamos que calcular esta distancia de aquí a aquí, y eso ya lo vimos en otro video, donde pues para ir de 0, 0, 0 a x1, y1, pues estamos formando un triángulo rectángulo, aquí se ve, donde aquí está el ángulo recto, y lo que vamos a calcular es esta distancia que hay de aquí hasta aquí. Entonces, como vemos, pues como está en el eje, perdón, está en el plano, nosotros diríamos que la distancia de P0 a P va a estar dada por, como esta es la hipotenusa del triángulo que se formó aquí, va a estar dada por, ya lo hemos calculado, por, en este caso, la x1 menos la x0. Y eso al cuadrado, y luego más la y1 menos la y0, y también al cuadrado. Con esta fórmula calcularíamos la distancia que hay primero desde el eje de coordenadas hasta este punto que está en el plano. Posteriormente, de ahí tendríamos que desplazarnos de aquí para acá. Y bueno, pues entonces ahora podemos hacer este recorrido, podemos irnos de aquí a aquí, que sería esta distancia, y luego de aquí a aquí. Pero si lo vemos pues ya en 3 dimensiones, veríamos que este es otro triángulo rectángulo el que se forma aquí, porque
nosotros estaríamos hablando de que más o menos la distancia está así y luego tendríamos que desplazarnos así, y si se fijan, aquí quedaría otro triángulo rectángulo, aquí así, que sería este de aquí. ¿Sí? Estamos más o menos así. Si aquí pongo el eje de coordenadas, es decir, este punto es este punto y este punto es este punto, entonces nomás nos faltaría irnos para acá. Esta hipotenusa ahora es uno de los catetos del triángulo que se va a formar de aquí a aquí, que es de aquí a aquí. Entonces, lo que antes era la hipotenusa se convierte en un cateto de un nuevo triángulo, y esta altura, que es esta, que sería el otro cateto. Y bueno, diríamos que está así, ¿no? De la pluma sería la hipotenusa, bueno, siempre y cuando alcance de aquí a acá. Y entonces, este sería un cateto, dijimos, ¿verdad? Entonces, ahora, para ir, como tengo otro triángulo rectángulo, sería la distancia de P1 o de P0 a P1. Ahora va a ser, todo esto es un cateto, todo esto es la distancia de aquí a aquí, perdón, es esta distancia, esta de aquí a aquí. Entonces sería x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado, y todo la raíz, que esa sería dijimos que esta distancia, que ahora es un cateto, y a eso ahora pues tenemos que elevarlo al cuadrado porque es un cateto, y el otro cateto, voy a borrar ya esto aquí para poder alcanzar a que salga la otra raíz, este de aquí. Entonces sería más Z1, ¿sí? A este punto le voy a llamar P1, sería Z1 menos 0, porque este punto dijimos que va a ser P, que tiene coordenadas x0, y0 y 0. Entonces, pero lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Y a todo le tengo que sacar raíz cuadrada, porque este va a ser un cateto y este va a ser el otro, ¿sí? Pero si generalizamos, en este caso pues sí es 0, ¿verdad? Porque el punto está sobre z igual a 0. Entonces aquí eliminaríamos esta raíz con este 2, y la fórmula nos va a quedar en este caso, para este caso en exclusiva, cuando partimos de aquí a aquí, nos quedaría que P0, la distancia de P0 a P1 va a ser igual a la raíz cuadrada, que fue la que quedó afuera, de x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 también al cuadrado más z1, en este caso menos 0, pero al cuadrado. Pero si nosotros ya generalizamos y este punto lo podemos poner en cualquier parte, es decir, que vayamos de aquí a otro punto cualquiera, pues estaríamos hablando de que este cambiaría un poco, de tal manera que entonces nuestra fórmula es esta para calcular aunque esta más bien sería Z0 aquí, Z0.
porque le estoy llamando Z0, que es 0 en este caso, pero bueno, entonces sí le ponemos, vamos a cambiar aquí a Z0, y acá también le vamos a cambiar a Z0, que ahorita le estoy poniendo así 0, pero en realidad se llama Z0 al cuadrado. Entonces esta de aquí es nuestra fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el espacio. Por ejemplo, vamos a ver si es cierto, vamos a hacer un ejemplo ya, pues digamos que numérico, ¿no? Pero para eso, pues ahora yo voy vamos a ampliar la fórmula aquí, le vamos a poner que entonces la fórmula ya nos queda que la distancia de P1, de P0 a P1 va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 no es cierto, es x1 y y1 aquí queda, ¿sí? Porque es la misma, es esta distancia, es este punto reflejado acá, es x1 y1, pero z0 acá, es esta misma. Entonces queda y1 menos y0 al cuadrado y más z1 menos z0 también al cuadrado. Pues vamos a suponer que queremos ir de P0 que tiene coordenadas 0, 0, 0, queremos ir a calcular la distancia que hay de aquí, de 0, 0, 0 a, no sé, a P1, que sea este punto, por ejemplo P1, vamos a darle, no sé, 2 aquí, 5 acá, en Y y 6 en Z. Entonces el punto 2, 5, 6, por ejemplo. Pues la distancia de P1 a de P0 a P1 es muy sencilla de calcular. Será la raíz cuadrada de, este es x1, y1, z1. Entonces 2 será 2, no es cierto, 2 menos, este es x1, y1, z1, y este es x0, y0, z0. Entonces será 2 menos 0 al cuadrado más 5 menos 0 al cuadrado más 6 menos 0 al cuadrado. Y lo que nos dé eso, ¿no? Lo que nos dé la raíz será raíz de 2 menos 0, 2 al cuadrado 4, más 5 menos 0, 5 al cuadrado 25, más 6 al cuadrado 36, bueno, 6 menos 0, 6 al cuadrado 36, lo que nos viene a dar es un total de 40, de raíz de 65. Y lo que nos da esa raíz, que serían aproximadamente 8.1, yo creo, 8.06, bueno, casi 8.1, más o menos, 8.06 unidades. Entonces, para ir de este punto a este punto, cuando este punto es 0, 0, 0, el P0, y este punto P1, X1, Y1, Z1 es 2, 5, 6, pues tendríamos que, hay una distancia de 8.06 unidades. Y bueno, pues sin más que decir, y esperando que este video sea de su utilidad, pues me despido de ustedes invitándolos a ver los siguientes videos que estaremos publicando y a darle difusión entre quien crean ustedes que les puede ser de utilidad. Hasta la vista, amigos.